Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este podcast Psicología en Tiempo de Redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro. Vamos a dar continuidad al episodio anterior en el cual hablamos sobre las ventas y cómo tener ventas exitosas. Haciendo un breve repaso, vimos puntos sobresalientes. Uno de ellos fue cómo perfilar. Ya hiciste prospectación y en esa prospectación has ubicado a varios clientes potenciales. Ahora lo que sigue es perfilar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar características comunes en ellos. Una de estas características es la característica demográfica. ¿En qué consiste? Consiste en que el cliente potencial esté en un mismo sector, en una misma zona compartida con los demás prospectos. Está la característica psicográfica. ¿En qué consiste esto? Anteriormente se hablaba mucho de cómo segmentar el mercado. Para esto tomaban en cuenta el estatus socioeconómico y la zona, es decir, la demográfica. Sin embargo, ahora se nos presenta la segmentación psicográfica. Esta consiste en precisamente seccionar al grupo de consumidores actuales y potenciales considerando detalles de su personalidad, por ejemplo, su estilo de vida, sus deseos, sus anhelos, sus intereses, sus creencias, sus valores, etc. La segmentación psicográfica es extremadamente necesaria para que una marca pueda crear una relación sólida con su consumidor y que a su vez el consumidor perciba a la empresa o a la compañía más humana, no solo como una empresa que va tras su dinero. Otra característica es la comportamental. Tenemos que encontrar ciertos rasgos comunes en esos clientes potenciales, específicamente de comportamiento, es decir, cómo se comporta al hacer una compra. ¿En qué canales lo hace? ¿En una venta cara a cara, física o a través de internet? Nuestra actitud respecto a la perfilación debe de ser estratégica. ¿De qué manera? Tenemos que establecer un vínculo real y sincero con nuestro cliente potencial a través de hacer preguntas, a través de mostrar interés, pero un interés no fingido, ya que nuestro cliente lo puede percibir. Tenemos que mostrarnos realmente interesados en conocer su estilo de vida, sus rasgos psicológicos y sus motivaciones, qué sueña y qué es lo que le quita el sueño también, ya que de aquí se va a desprender un vínculo amistoso en esta fase. En esta fase somos amigos, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que el vendedor entienda que el cliente no va a comprar de acuerdo al patrón de compra del vendedor, sino de acuerdo al patrón de compra del mismo consumidor. Así que no vamos a venderle bajo nuestro propio esquema de venta. Es importante entender que el cliente tiene 3 canales de comunicación sensorial. Si nosotros logramos detectar cuáles son esos canales, tenemos un campo de ventaja bastante amplio. ¿Cuáles son esos 3 canales de comunicación sensorial? El primero es el visual. Mencionamos que si el cliente hace mucho hincapié respecto a palabras que van asociadas con la vista, este cliente es visual y desde ahí nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Todo esto se desprende de los estudios a través de la programación neurolingüística que nos permite conocer cuál es y de qué manera está programado el consumidor respecto a ciertos temas, respecto a nuestro producto y nuestro servicio. Entonces es importante que sepamos cuál es su canal de comunicación sensorial, ya que también puede ser auditivo o bien kinestésico. ¿El kinestésico de qué trata? Quizás es un cliente que basa toda su comunicación y percibe su mundo a través de los sentidos, del olfato, del gusto y del tacto. Quiere decir que este cliente necesita sentir, oler
y degustar del producto si así el producto lo permita. El cliente visual necesita ver de una manera clara, objetiva, el producto o la información. Entre tanto, el cliente auditivo necesita más información ya que percibe todo lo que lo rodea a través de los sonidos. Porque es importante conocer la psicología de ventas, principalmente porque nos da muchas ventajas respecto a cómo presentar el producto, que es la tercera fase del ciclo de ventas. El tercer ciclo es la presentación del producto. Para llegar a esta fase, nosotros tenemos que llegar muy preparados ya con la información del cliente, ya con sus rasgos de personalidad, sus valores, sus actividades, cuáles son sus pasatiempos, cuáles son esas prioridades, así como rasgos psicológicos. Bueno, quizá pudiera parecer un poco descabellado obtener toda esa información en una entrevista. Por eso decía que es importante establecer un vínculo amistoso con el cliente para que tengamos muy presente que aunque no se cierre la venta, no se llegue al término de la firma del contrato, podamos seguir en comunicación con el cliente, que ha habido ocasiones que el mismo cliente llama al vendedor, al asesor y cierra el trato. Para ello es importante que predomine la confiabilidad del cliente hacia el vendedor, es decir, que el cliente tenga una confianza basada en respeto, en seriedad y en la confianza que el vendedor le inspira. Hablando un poco del libro muy vendido, un bestseller que alcanzó niveles impresionantes de venta. En lo personal, a mí no me gustó y sin embargo hay cosas muy rescatables y muy buenas. Yo se los recomiendo. La trama de este libro se centra en la vida de un hombre llamado Hafid. Hafid lucha por llegar a fin de mes con sus cuentas, se siente fracasado, se siente insatisfecho y carente de un propósito. Esta es la realidad de Hafid. De pronto tropieza en uno de esos días, como tantos, con un misterioso conjunto de pergaminos que cambiaron su vida. Estos pergaminos fueron escritos por un exitoso y rico vendedor. Esta es la clave, con mayúsculas. Quien escribió estos pergaminos era un vendedor llamado Habacuc y contienen los secretos del éxito personal y profesional. Esta es la premisa del libro El vendedor más grande del mundo. Está dividido en 10 valiosos pergaminos y cada uno de ellos se centra en un principio o en un hábito necesario para el éxito. Quiero hablarte del capítulo 2, que trata específicamente de los hábitos para el éxito, ya que los malos hábitos son a menudo un obstáculo para alcanzar nuestro éxito. Seguramente tú ya has experimentado esto, puesto que los hábitos malos, como la indisciplina, como la falta de puntualidad, por mencionar algunos, son un estorbo a la hora que queremos caminar hacia nuestros proyectos, de tal manera que se vuelven estos hábitos negativos como un lastre que no nos dejan avanzar y nos estancamos. Tenemos que ser muy conscientes que estos hábitos son necesarios de eliminar, puesto que nos llevan a la procrastinación, a la disminución de la productividad y a la falta. Esto es bien importante, a la falta de motivación. Por ejemplo, alguna vez hemos faltado a una cita de trabajo, a una cita con un cliente y resulta que no llegamos o llegamos tarde. Imagínense la impresión que ocasionamos. Por eso es importante tener hábitos buenos de salud. Por ejemplo, ¿cuántas personas que se dedican a las ventas se desvelan hasta la 1, 2 de la mañana en el teléfono, en las redes? Y otro día se levantan, llegan a la cita con el cliente o empiezan a hacer sus contactos a través del teléfono desganados, con flojera, con sueño, sintiéndose desanimados. Esto es debido a ese mal hábito de dormirse tarde. Afortunadamente, en el primer pergamino de El vendedor más grande del mundo,
Ogmandino se centra en la importancia de cultivar hábitos positivos para el éxito. Y también menciona que la diferencia entre los fracasados y las personas que han triunfado radican en esto, en los hábitos. Así que con esto nos quedamos en mente para continuar con esta serie de ventas exitosas y cómo lograrlas. Te invito a que escuches el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta este minuto. Te habló Elizabeth Alfaro. Hasta luego.